Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a estar desde el versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 32. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana pasada compartimos sobre la nueva vida en Cristo. Esa fue la enseñanza de la semana pasada. Y hoy hablaremos de la conducta que debe tener ese nuevo hombre, de cómo debe ser el nuevo andar de él, de cómo debe vivir en su nueva vida que ahora tiene en Cristo, como consecuencia de que ahora forma parte de la familia de Dios. Mediante la salvación, los creyentes somos librados de ese juicio que ha de venir. De eso es que somos salvos. Nosotros somos salvos de Dios mismo, porque Dios ha dispuesto un momento para su ira, pero Él dispuso de salvar a un pueblo y lo hace por medio de Jesucristo. Hemos recibido entonces la vida eterna, también hemos sido libertados. Hay que distinguir una cosa de la otra. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Pero aunque hemos sido libertados para ya no ser más esclavos del pecado, y hemos sido perdonados y hemos sido justificados por su gracia, todavía queda en nuestra humana naturaleza la inclinación a seguir pecando. Es decir, que nosotros seguimos siendo pecadores. Entonces, no porque estemos en una iglesia o no porque nos hayamos convertido, por eso nos hemos hecho unos santicos. Porque eso no es verdad. De hecho, las iglesias que no enseñan la doctrina del pecado, los que dicen ser creyentes en la iglesia, andan creyéndose que ya ellos se hicieron santos y que ahora ellos son mejor que las demás personas. Eso forma parte de la confusión en la que muchos creyentes andan, porque nos enseña lo que se llama la doctrina del pecado. De tal manera que la salvación simplemente ha sido un regalo que Dios nos ha dado por su sola gracia. No lo hemos recibido porque somos buenos ni porque lo merecíamos. Pero aún así, la salvación debe haber producido en el creyente, debe haber producido una renovación, debe haber producido una transformación. El que ha creído en verdad en el Señor debe haber sufrido una renovación en su mente, en su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo hace que el creyente empiece a aborrecer las cosas que antes amaba y empieza a aborrecer las cosas que antes le gustaban. Y entonces empieza a apartarse del pecado. Aunque no se hace perfecto, como estamos hablando, ciertamente el creyente empieza a aborrecer las cosas que antes le gustaban. Y yo le puedo ilustrar, cuando yo me convertí, yo antes de mi conversión me metí en bares, como lo hacen todavía, y no sé si existirán bares ahorita, no sé qué cosa existe. Pero yo después de haberme convertido, pasé por un lugar de eso,
Y yo me acordé y sentí que había sido inmundo y me sentí aborrecible de que yo antes me metía en esos lugares. Porque el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida. Y un creyente, cuando de verdad se ha convertido, tiene que empezar a aborrecer las cosas malas que ha venido haciendo en su vida. Y tiene que ir dejándolas. Y cada día que se mira, tiene que ser capaz de aborrecer, porque ahora el Espíritu Santo mora en él. Y el Espíritu Santo lo ayuda a que él aborrezca su pecado y su maldad. Porque esa es la obra transformadora y renovadora que tiene que venir en el creyente como consecuencia de que ha sido convertido y ha sido renacido como una nueva criatura. De tal manera que cuando eso ha sucedido, por eso entonces ningún creyente puede quedarse siendo la misma persona. Porque el Espíritu Santo ahora habita dentro de él. Si el Espíritu Santo no está haciendo esa obra en el creyente, y si él no es redarguido de su propio pecado y de su propia maldad para rectificar y para corregir los impulsos malvados de su corazón, esa persona no ha sido convertida, no ha sido transformada. Entonces necesita verdaderamente de Jesucristo. Necesita verdaderamente ser transformado y ser convertido. Porque ningún creyente puede seguir viviendo de la misma manera. Alguien que es un verdadero creyente tiene que dejar de hacer las cosas que antes hacía. Y tiene que aborrecerlas. Tiene que odiarse a sí mismo. Odiar las cosas malas que él está haciendo. No puede seguir entonces siendo indiferente. Entonces ese cambio debe ir ocurriendo, por supuesto, desde adentro hacia afuera. Va a ir ocurriendo de adentro hacia afuera, porque ese cambio tiene que irse mostrando en el carácter del creyente. Si antes yo era una persona que me iraba, y hoy vamos a hablar de eso un poquito, entonces ya ahora no debería irarme como antes, de la forma en que antes me iraba. Si antes me emborrachaba, entonces ya ahora ya yo no me emborracho, porque ya eso no me gusta, lo detesto. Y todas las cosas malas que antes hacía, yo tengo que aborrecerlas. Entonces ahora tiene que ver en mí un nuevo carácter. Eso solamente ocurre si ciertamente hemos creído en nuestro bendito Salvador Jesucristo. Solamente eso puede ocurrir. Porque si no está pasando eso, entonces todavía estamos viviendo en la incredulidad. Todavía no hemos creído verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que entonces la conversión debe afectar y reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Esa transformación debe ir siendo de esa manera. Romanos 6, 1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo. Es decir, que alguien pudiera decir, no, ya yo he sido perdonado por la gracia de Dios. Y como he sido perdonado y Dios ha derramado su gracia sobre mi vida y he sido perdonado a pesar de todos mis pecados y a pesar de toda mi maldad, entonces yo puedo seguir viviendo de la misma manera. ¿Será verdad que puedo seguir haciendo de esa manera? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? De esta manera que entonces los dones nos han sido dados a los unos y a los otros, no para seguir viviendo entonces del mismo modo como viven los incrédulos, sino para que los unos a los otros nos edifiquemos, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que crezcamos en madurez espiritual y para que también aprendamos a tener una vida
de santidad hasta llegar a ser un varón maduro en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios para todos los que han creído. Que crezcan hasta llegar a ser un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el plan de Dios para todos los que creen es que sean transformados, que sean renovados en la semejanza de Cristo Jesús. Ese es el plan del Señor. Entonces Pablo nos ha dicho en los versículos precedentes que ya no vivamos como los incrédulos. Y esto de que ya no vivamos como los incrédulos es si en verdad nosotros hemos creído. Entonces, si hemos creído, debemos entonces despojarnos de las viejas vestiduras que están corrompidas por el pecado y renovarnos y entonces vestirnos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que nos volvamos a la semejanza de Dios. Porque, como ya refería, el propósito de Dios para los creyentes es que vayan siendo transformados, renovados en la misma semejanza de Cristo Jesús. Y ciertamente eso no lo vamos a lograr en esta vida terrenal. En esta vida terrenal vamos a vivir en estos cuerpos que están sujetos a corrupción. Pero el propósito de Dios eterno en la redención definitiva es que lleguemos a tener cuerpos glorificados en la misma semejanza de Jesucristo. Entonces, la carta a los Efesios contiene mucho del hacer y mucho del no hacer en la vida presente. O sea que en esa carta a los Efesios hay muchas cosas que nos enseñan de las cosas que ya no debemos seguir haciendo y de las cosas que debemos entonces hacer. Y que ambas cosas son necesarias. Porque hay cosas que debemos de dejar hacer y cosas que entonces ahora necesitamos aprender a hacer. Y es lo que Pablo le dice a los Efesios y que por supuesto también aplican para los creyentes en el día de hoy. Y es lo que vamos a compartir entonces en esta mañana. Así que desde los versículos 25 y siguientes se nos enseña la nueva manera de vivir de los que han sido juntados con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué decimos que en su muerte y en su resurrección? Porque cuando hemos conocido al Señor verdaderamente y nos hemos convertido, entonces nuestra vieja naturaleza ha muerto en la semejanza de Cristo. Pero también en la semejanza de su resurrección, entonces hemos renacido y somos hechos entonces unas nuevas criaturas en Él. Nosotros formamos parte ahora de una comunidad a la que nunca hubiéramos podido formar parte de ella si no es por medio de Jesucristo. Es decir, que es Jesucristo quien nos ha introducido en su cuerpo y quien nos ha hecho formar parte de su familia. De modo que si somos un cuerpo entonces, como hemos leído en el versículo 25, la mentira no puede tener cabida entre nosotros. Porque la mentira produce ruptura en la unidad del cuerpo. Y como produce ruptura a nivel de la familia y como produce fractura donde la mentira sea dicha. Porque la mentira rompe las relaciones y en medio de la iglesia, por supuesto, que va a afectar al crecimiento. De tal manera que es hablando verdad la única manera en que la mentira es destruida. No hay manera. Porque la mentira se nos presenta en la similitud de las tinieblas. De tal manera que cuando nosotros hablamos verdad, entonces la mentira es descubierta. Como cuando la luz es enfocada en medio de la oscuridad. La verdad entonces es lo único que puede destruir
la mentira. La mentira es falsear la verdad. Eso es la mentira. Y entre ellos se incluye cosas como la exageración, cuando exageramos las cosas. Cuando añadimos algo que no es verdadero y decimos una cosa de una forma que modifique lo que realmente es. Estas son formas en que la mentira entonces se presenta. Las mentiras también son las promesas falsas que hacemos. Cuando nosotros prometemos cosas y son falsas, eso es mentira. De tal manera que entonces la mentira puede tener distintas variaciones. Y los cristianos entonces deben aprender a desechar por completo la mentira. Un cristiano no puede ser un embustero. No puede ser un embustero un cristiano. Un cristiano no puede vivir en una vida de engaño, porque la mentira, al fin y al cabo, es hipocresía. Una vida de hipocresía. Entonces, el mundo apartado de Dios está en medio de esa hipocresía. El mundo sin Dios se mueve sobre la mentira y sobre la falsedad. Por eso es que todo el mundo entonces vive en una absoluta hipocresía. La gente se puede vestir bien y puede aparentar que tiene una vida de rectitud y aún así ser o estar haciendo cosas inimaginables. Pero él aparenta una rectitud que no tiene. Puede aparentar una vida de justicia o de bondad que verdaderamente no tiene, porque su corazón puede estar lleno de inmundicia por la mentira. De tal manera que entonces, en ese mundo de mentira y de falsedad en el que se mueve este mundo, todo el mundo está tapando de alguna manera con su mentira la maldad. La sociedad y este mundo en el que vivimos se mueve de esa manera. Todo es de esa manera. Todo se mueve. Es todo un mundo de hipocresía y de falsedad. Porque ninguno de ellos reconoce las cosas que hace. Ninguno de ellos reconoce su mentira, ni su hipocresía, ni el adulterio en los que viven, ni en el robo en el que andan. Nadie en ese mundo es capaz de reconocer las cosas que está haciendo. Pero los creyentes no vivimos de esa manera. Un hijo de Dios no puede vivir de ese modo. Y todo ese modo de vivir, para ellos, le parece cosa normal. Pero los creyentes entonces deben ser veraces. Si en verdad ellos han conocido al Señor. Si un creyente que es verdadero tiene que aprenderse esta regla básica. Si nosotros siempre actuamos haciendo lo justo, siempre actuamos haciendo lo que es verdadero, si siempre andamos haciendo lo que es obediente delante de Dios, nosotros no necesitamos tapar la verdad con mentiras. Si nosotros aprendemos a tener una vida de justicia y rectitud, no vamos a necesitar estar inventando maniobras para encubrir las cosas malas que hemos hecho. Porque la mentira no es sino una consecuencia de las cosas malas que estás haciendo y estás tratando de encubrirlas de alguna manera. Entonces, si no andamos haciendo lo malo, ni estamos haciendo lo que no es correcto, entonces no necesitamos falsear la verdad y podemos andar tranquilitos, viviendo felices sin necesidad de andar escondiendo cosas. Porque una mentira, para poderse sostener, necesita otras mentiras para seguir tapando una mentira con otra mentira. Porque es así, realmente. Entonces, si nosotros hemos sido de verdad adoptados, si hemos adoptado la verdad del Evangelio, la palabra de Dios enseña que Jesucristo es la verdad. Si nosotros hemos adoptado la verdad del Evangelio, entonces debemos hablar verdad los unos con los otros.
Ese debe ser nuestro modo de proceder. Hablar verdad. Ahora, la ira puede ser, el apóstol Pablo dice en ese pasaje que airao. Dice airao, dice, pero no pequéis, dice la palabra. Porque la ira puede ser una emoción normal. Es decir, nosotros, los seres humanos, estamos llenos de distintas emociones. Y la ira no necesariamente tiene que ser mala. Es simplemente una emoción. Lo que es malo es lo que nosotros hacemos con la ira dependiendo de las circunstancias. Porque, por ejemplo, la mentira, la falsedad, la inmoralidad, la injusticia y otros pecados que se cometen pueden llevar a causar ira. Y es natural, entonces, que un creyente tenga que airarse cuando ve la injusticia, cuando vemos el pecado, cuando vemos la inmoralidad, cuando vemos que alguien roba. Tenemos que llenarnos de ira porque tenemos que rechazar esas cosas. Pero a pesar de los pecados que nosotros vemos que pueden causarnos ira, esa ira es necesaria que sea controlada. Es necesaria, pero necesitamos ponerle un límite a la ira y a la forma como nosotros nos airamos y las cosas que nosotros hacemos con esa ira que nosotros hemos sentido. Entonces necesitamos ponerle un límite si no la controlamos. Cuando decimos poner límite, tiene que ver que tú depongas la actitud de ira y no dejar que eso permanezca en ti hasta el día de mañana, permaneciéndolo, porque en la medida que tú mantienes tu ira, y si tú no eres capaz de lograr superarla, entonces tú te vas a hacer un resentido y vas a seguir arrastrando resentimiento como consecuencia de las cosas que te han hecho y de las cosas de las que has sido víctima quizás por la maldad de otros. De tal manera que entonces es necesario ponerle límite a nuestra ira y ser capaz de controlarla. Porque si eso no es lo que hacemos, entonces nosotros le estamos dando lugar al diablo. Le damos lugar al diablo y el diablo entonces nos va a hacer sus instrumentos para los efectos destructivos que la ira tiene, para causar daño, para romper relaciones con las demás personas y que por supuesto le hacen mucho daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante divisiones, mediante discordia, mediante odio de uno contra otro, mediante los resentimientos que son propios y consecuencia de las cosas por las cuales nos hemos airado. Por eso dice el pasaje, airaos, pero no pequéis. En el versículo 28, en el contexto de cuando Pablo escribe, cuando dice que el que hurtaba, dice ya no hurte más. El que hurtaba ya no hurte más. Algunos se habían enriquecido en ese tiempo mediante el robo. Y otros venían de ser esclavos. Y muchos de los esclavos tenían por hábito robar a sus amos si sus amos no les daban. Esas cosas no son diferentes a nuestras realidades actuales. Porque es común que mucha gente que tiene dinero, lo tiene de haber robado. Y es muy natural, muy de nuestra cultura, que los empleados roben a su jefe, a los dueños de los negocios. Eso forma parte todavía, de tal manera que aquí el contexto no es diferente a nuestras realidades hoy. De tal manera que el robo y el hurto, en sus distintas formas, que puede ser no solamente llevarme las cosas cuando alguien no me ve, sino que
buscarme apropiarme de lo que no es mío de una manera indebida, o quedarme con las cosas que me han prestado, o buscar quedarme con ellas de alguna manera, sabiendo que no me pertenecen. Eso es hurto, eso es robarse las cosas. Y estas cosas son muy comunes en nuestra particular sociedad. Que los niños vayan aprendiendo desde pequeñitos a actuar así. Y nosotros vivimos en una comunidad que lamentablemente es así. Nosotros vivimos en nuestra sociedad, eso es propio de los barrios, de las comunidades, de cada lugar. Que la gente vaya aprendiendo ese modo de actuar, que es propio de los paganos. De tal manera que esto es muy arraigado en nuestra cultura, pero imagínense cuando el robo o el hurto se juntan con la falsedad y con la mentira. Imagínense lo terrible que va sucediendo. Nuestra sociedad, lastimosamente, y lo digo con tristeza, porque lamento mucho que nuestra sociedad sea así, pero en Venezuela se armoniza la mentira con el robo. De tal manera que entonces el robo permanentemente se está tratando de tapar a través de la mentira, de la falsedad y del engaño. O sea que eso es terrible en una sociedad. Es terrible que así vivamos nosotros en nuestro país. Y tan real es que basta que nosotros veamos nuestra situación actual, que no es sino la consecuencia de décadas, de generaciones, siendo de esa forma. Eso es lo que nosotros somos. Pero nosotros los creyentes, porque esa era la manera de comportarse de los que estaban ahora en la iglesia de los Efesios. Pero nosotros, los cristianos, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros somos entonces una nación santa. Somos una nación santa. Cuando decimos que somos una nación santa, la santidad tiene más implicaciones de las que le voy a decir, pero empieza por ser diferente, por ser apartado. Y nosotros somos una nación santa. Primera de Pedro 2:9 lo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el robo en cualquier forma es un pecado que no puede tener parte en la vida de un cristiano. Y el que hurtaba entonces ya no debe más hurtar. Eso tiene que enseñarnos nosotros los creyentes, que donde nosotros vayamos, no importa lo que nos consigamos, eso no nos pertenece. Un creyente tiene que ser así. Aquí puede quedarse en la iglesia, por lo menos los que son creyentes no deben participar en eso. Es posible que aquí venga un incrédulo que arrastre ese mal hábito y puede ser que si alguna cosa se queda en la iglesia de una persona que viene, pueda extraviarse o perderse porque se la llevó un incrédulo. Pero no puede ser que lo haga alguien que diga que es hijo de Dios. Porque si es un hijo de Dios, tiene que saber que si no es mío, a alguien le pertenece. De otra persona es. Entonces los creyentes no podemos participar de ese modo de proceder. Y dice el apóstol Pablo que el que hurtaba ya no hurte más, dice, sino que trabaje para que ayude a otros que tienen necesidad. Dice el apóstol Pablo. Y un creyente, entonces, en vez de estar haciendo eso que antes hacía, que robaba y hurtaba para sostenerse, para proveerse a través del robo, entonces ya no debe hacer más eso, sino que debe trabajar, debe esforzarse por alcanzar las cosas, debe dejar de andar haciendo negocios turbios para proveerse de dinero, sino que ahora debe trabajar con esfuerzo, con honestidad para tener las cosas y además para que con sus recursos también entonces pueda honrar a Dios con ellos. Honrar a Dios
proveyendo para su familia, para dar a la iglesia y para ser una bendición para las demás personas a través de su esfuerzo y de su trabajo. Y alguien puede hacerse una pregunta que un egoísta puede hacerse. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que yo voy a trabajar para ayudar a los necesitados? Un egoísta puede hacerse una pregunta de esa forma. Pero cuando entendemos que ahora somos hijos de Dios, aprendemos también a saber que no podemos pensar de esa manera. Porque los recursos que tenemos y todas las cosas que nosotros alcanzamos pertenecen a Dios. El trabajo que tenemos pertenece a Dios. Los recursos que nosotros alcanzamos con nuestro esfuerzo pertenecen a Dios. Porque es Dios quien da todas las cosas. Y ese mismo Dios que da todas las cosas, también las quita. Sencillamente. También las quita. De tal manera que las cosas que nosotros tenemos, los incrédulos no entienden esto, pero nosotros sí sabemos que es así. Que todo lo que tenemos verdaderamente pertenece a Dios. Entonces, si nosotros somos parte y sabemos que somos hijos de Dios, sabemos entonces que también formamos parte del cuerpo de Cristo. Que formamos parte entonces de una familia. Si formamos parte de una familia, entonces entendemos también que debemos proveerle también a esa familia. Y debemos ayudar a sostener a la iglesia y al que tiene entonces necesidad. Y eso ayuda a atender el reino de Dios. Porque en la medida que nosotros contribuimos con nuestro dinero, entonces el reino de Dios también es extendido. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en Venezuela estábamos en hambruna, por allí en el 2017, y las iglesias de Colombia nos dieron bolsas de alimentos, ¿se recuerdan? Eso se hace de esa manera. Porque los creyentes entienden que ellos forman parte de una gran familia, que es la familia de los santos, que es la familia de los escogidos. Y ellos entienden que con sus recursos ellos tienen que ayudar a los que son creyentes, a los que aman a Dios y que están en necesidad. Y nosotros fuimos bendecidos por las iglesias de Colombia. Así que entonces los creyentes tienen que entender que debemos proveer. Por cierto, les recuerdo las ofrendas. Tengo tiempo que no veo a nadie que ofrenda. Y los hermanos de Macedonia no daban porque les sobraba. Porque recuerden que nunca nos va a sobrar dinero. Nunca nos va a sobrar. Nunca vamos a tener. Si tenemos 3 lochas apenas, bueno, demos una locha. Pero es necesario que seamos fieles en darle. Aprovecho para hacerles esta exhortación porque es necesario que todos los creyentes lo entendamos. Gálatas 6:10, vamos a leerlo. Refuerza esa idea que estamos compartiendo. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. O sea que si nadie da, no tenemos oportunidad de poder ayudar a quien lo necesita. Si nadie da, si nadie ayuda. Entonces Pablo ahora pasa a una amonestación sobre la lengua, sobre la manera en que nosotros usamos nuestros labios. Dice, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca. Dice el apóstol Pablo. El nuevo hombre en Cristo, ese hombre, debe saber cuidar su lengua. Debe saber cuidar las cosas que dice. Y las palabras corrompidas, de las que aquí se habla, significa que son podridas, que son putrefactas. Y los creyentes en Éfeso debieron haber estado expuestos a ambientes paganos donde era costumbre en los banquetes y en las fiestas que hacían hablar vulgaridades,
a echar cuentos perversos, a hablar distintos tipos de perversidades. Es probable que los creyentes estuvieran expuestos a ese ambiente, el ambiente de los paganos. Pero ese es el mismo modo de hablar de los incrédulos. Los incrédulos, por lo general, lo que hacen es hablar chistes de doble sentido, contar historias perversas, hablar con palabrotas obscenas. Son soeces en su modo de hablar. Claro, eso está asociado con el hecho de que ellos andan en la vanidad de su mente. Eso está asociado con esa característica. Por eso los creyentes ya no podemos seguir andando entonces en la vanidad de la mente, porque la consecuencia de andar en la vanidad de la mente es esto de las palabras corrompidas que salen como consecuencia de tener una mente que anda llena de vanidad. El lenguaje sucio entonces, en cualquier clase de manifestación, no puede estar en la boca de un cristiano. En la boca de un cristiano no puede estar presente este tipo de palabrotas ni comentarios de esa naturaleza, que son propias de los incrédulos, de los que son paganos, de los que no tienen a Dios. De tal manera que esas cosas son incompatibles con el nuevo carácter que debe tener un creyente. Santiago 3:6 al 8 nos hace una ilustración. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice el apóstol Santiago. Entonces, cuando hablemos, debemos hacerlo para edificar, para dar gracia a los oyentes. Es decir, para que reciban de las cosas que hablamos, de las cosas que decimos, para que reciban beneficios espirituales. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso es que insisto en la necesidad de memorizar los pasajes cada semana, porque la única manera que nosotros podamos tener en nuestros labios de manera permanente las escrituras es que nosotros nos las grabemos en nuestra mente, para que nosotros cuando hablemos podamos hablarle a la gente con las cosas que la palabra de Dios dice. Es la única manera. Si nosotros no nos las memorizamos y si no lo hacemos, entonces vuelvo y le digo, seguimos en la vanidad de nuestra mente. Seguimos en la vanidad de nuestra mente y nuestra mente está llena de ¿qué? Si no la tenemos llena de lo bueno, díganme ustedes mismos, ¿de qué la tenemos llena? De basura, ¿verdad? De eso es que la tendríamos si no entendemos estas cosas. Entonces, si nuestras conversaciones son corrompidas, no puede haber resultado positivo, ni puede haber crecimiento espiritual en medio nuestro. Por eso entonces insisto tanto en la necesidad de la oración. En la necesidad de la oración. Porque la oración es la que nos ayuda a revelarnos nuestra maldad. Si usted no tiene un tiempo significativo de oración en su vida, y si usted no tiene un tiempo de continua exposición a la escritura, a la lectura de la Biblia y a la lectura incluso de otros libros edificantes, entonces su lenguaje va a seguir siendo muy pobre. Porque lo que es común, que la gente que tiene mal hablar, es propio de que no tiene
una riqueza en su lenguaje. Porque si no se edifica a través de la lectura y del estudio, entonces su lenguaje va a seguir siendo pobre. Entonces, por eso un creyente verdadero tiene que esforzarse en estudiar la escritura, en leer libros para que crezca y se edifique también a través de estas cosas. Ahora, en el versículo 30, se nos muestra que con estas cosas el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se entristece por estas cosas que hablamos, por estas cosas que decimos. Y es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y como dijimos en la introducción, el Espíritu Santo habita en cada creyente. Y es el Espíritu Santo la fuente y el origen de las cosas buenas que nosotros podemos tener. Él es la fuente de las cosas buenas que hay en nosotros. Sabemos que en nosotros no hay vestigio de bueno. Somos malos. Pero entonces el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros es la fuente entonces en nosotros de la santidad. Es la fuente entonces de lo que es bueno. Si es que el Espíritu Santo habita en el creyente. De modo que cada vez que nosotros usamos nuestros labios para dañar, para corromper, para calumniar, entonces nosotros con nuestras acciones entristecemos al Espíritu de Dios. Lo entristecemos. Se llena de tristeza. Y el hecho de que pueda ser contristado o pueda ser entristecido nos muestra que el Espíritu Santo no es una influencia o no es una fuerza impersonal, como dicen algunos. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza, pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, como es una persona, entonces también se entristece por nuestra falta de santidad y nuestro modo de hablar y de las cosas que nosotros hacemos. Es decir, que Dios mismo se entristece cada vez que sus hijos persisten en vivir en el pecado y se rehúsan a cambiar sus hábitos viejos para sustituirlos por los justos, por los hábitos buenos que Él nos ha dado, porque Él ha puesto en nosotros su espíritu. Entonces Dios mismo se entristece por eso. En la salvación, el Espíritu Santo viene entonces al creyente y viene como una garantía. Lo maravilloso de esto, porque el Espíritu Santo es puesto en el creyente como una garantía de la promesa de Dios de que habremos de tener una redención definitiva. Porque cuando Jesucristo venga, en su venida, en su regreso, será entonces la consumación de todas las cosas cuando Jesucristo venga. Y entonces también con la consumación de todas las cosas, entonces habrá una redención definitiva. Entonces nuestros cuerpos de inmundicia y de pecado y de maldad, entonces ya no serán más de esa forma. Entonces nuestra redención y la limpieza completa de nuestra inmundicia y de nuestra maldad, entonces será borrada. Eso es algo maravilloso y precioso. Una confianza en que nuestra condición de inmundicia un día pueda llegar a ser borrada por completo. Esa es la redención definitiva. Cuando seamos entonces librados de los efectos del pecado de manera completa. Y Jesucristo entonces ha pagado un alto precio por esa redención. Es por eso que entonces persistir en las prácticas paganas que son propias de los que no tienen a Dios es algo que es aborrecible de nuestra parte. Es aborrecible.
que nosotros perseveremos en insistir viviendo como los incrédulos, porque es una muestra de ingratitud hacia nuestro Señor, que ha pagado un alto precio por nuestra redención. Entonces los versículos 31 al 32 los podemos leer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y de toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo, en estos versículos, resume entonces, está resumiendo los cambios en la vida de un creyente que se han mencionado desde el versículo 17 hasta el versículo 30. Está presentando de forma resumida lo que ha dicho. Porque en esa lista que el apóstol Pablo presenta, él engloba pecados que se asocian unos con otros. Pecados que están asociados unos con otros y que son lo que él ha hablado desde el versículo 17 al 30. Porque la amargura refleja un resentimiento reprimido del que no perdona, del que no puede perdonar, y que como consecuencia está resentido, y entonces en cualquier momento puede estallar. Y estalla con ira o con cualquier manifestaciones propias del resentido, diciendo palabrota o causando cualquier tipo de daño. El enojo tiene que ver con la rabia en efervescencia, con la pasión violenta. La ira es una hostilidad en lo profundo del corazón. Es un sentimiento de animosidad, un impulso permanente de animosidad contra otra persona. La gritería es propia de un bullicio o de grito por una contienda que ya está fuera de control. La maledicencia son insultos o lenguaje insultante o calumnioso. Y la malicia no son sino deseos de mal. Es decir, que todas esas cosas están asociadas unas con otras. Porque los pecados se asocian unos con otros. Porque unos se derivan de los otros. De tal manera que todo ese mundo de pecado, los creyentes debemos aborrecerlo. Porque todos ellos constituyen, y si usted se pone a observarlo, un creyente puede observar a cómo viven los incrédulos. Y si los ve de cerca, si ve cómo viven la familia, si ve cómo viven las personas, usted va a ver que viven así. En medio de contienda, de ira, de grito, de enojo. Ese es el modo de vivir entonces de los que son paganos, de los que no tienen a Dios, porque ellos no pueden tener la paz de Dios en sus corazones. Entonces, los que no tienen a Dios viven así, pero el creyente, entonces, en vez de andar viviendo de esa manera, debe tener un nuevo modo de andar. Los creyentes debemos ser entonces, como dice el apóstol Pablo, benignos y misericordiosos los unos con los otros. Benignos y misericordiosos los unos con los otros. Benigno es que siempre yo haga lo bueno, que siempre sea bueno con todo. Con todas las cosas que haga, debo ser benigno. Y es que nosotros tenemos que ser así, porque sabemos que somos pecadores todos. Sabemos que todos hemos pecado, pero que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados en Cristo. Y de la manera entonces que Cristo a nosotros nos perdonó, entonces nosotros también debemos extender perdón a los que nos ofenden, a los que nos hieren. Debemos extender perdón
a esos que se airan con nosotros, a esos que nos ultrajan, nos ofenden. Debemos ser capaces de extender perdón a los hermanos que se equivocaron, a los hermanos que han fallado, a los hermanos que han cometido pecado. Tenemos que también perdonarlos, a los hermanos que nos han hecho un daño, que quizás nos han ofendido, que quizás incluso han abusado de nosotros, porque son pecadores. Entonces nosotros también tenemos que perdonarlos a ellos, porque de esa manera entonces Cristo a nosotros nos perdonó. Y si nosotros, Jesucristo que fue santo, fue capaz de perdonar nuestros pecados, como nosotros que somos pecadores, no vamos a perdonar a los que pecan con nosotros. Si Jesucristo fue santo y perfecto, y Él nos perdonó, con más razón entonces nosotros debemos perdonar, porque nosotros somos pecadores. Entonces, solamente Jesucristo puede perdonar los pecados. Solamente Jesucristo puede reconciliar al pecador con Dios. Solamente Jesucristo puede, mediante la fe y mediante el arrepentimiento, puede perdonar los pecados de los hombres y reconciliarlos con Dios a través de la fe y del arrepentimiento. Y hoy es el día aceptable para los que no se han arrepentido del pecado. Hoy es el día aceptable de reconocer a Jesucristo como Salvador, porque solamente a través de Jesucristo entonces podemos llegar a tener una nueva vida y ser una nueva criatura y tener un nuevo modo de vivir. Solamente a través de Jesucristo. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros queremos darte las gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú has tenido misericordia, Señor, con nosotros, al tomar nuestras vidas, Señor, siendo nosotros pecadores, Señor. Sabemos, Señor, que no tomaste nuestras vidas, Señor, porque tuviéramos alguna virtud, Señor, porque también éramos hijos de ira, Señor, al igual que los demás, Señor. Pero tú has tenido misericordia, Señor, con nosotros, Padre Santo, y nos has hecho, Señor, nuevas criaturas. Y por eso, Señor, nosotros queremos pedirte que nos ayude, Señor, porque tú sabes, Señor, que somos débiles, que tenemos, Señor, flaquezas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Que acuda, Señor, a nuestro socorro, Señor, cada día, Padre Santo, para poder andar, Señor, en el camino de virtud, Señor, que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a aborrecer, Señor, nuestros pecados, a aborrecer, Señor, nuestra maldad, a aborrecer, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. De forma, Señor, que podamos andar, Señor, como deben andar, Señor, los que tú has adoptado como miembros de tu familia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos puedas ayudar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.